Bueno, es un gran gusto estar aquí otra vez con ustedes y vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Esdras. Así que le pido por favor que busque en su Biblia el libro de Esdras. Esdras capítulo 3. Ya hemos visto los primeros 2 capítulos y en esta noche la intención es poder ver el capítulo 3. Esdras capítulo 3, y vamos a leer los 13 versículos de este capítulo. Dice Esdras capítulo 3: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, como címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo,
y se oía el ruido hasta de lejos. El título de este mensaje que vamos a estarles compartiendo se titula Primero adora y después obra. Y vamos a aprender aquí en Esdras capítulo 3 que el pueblo de Israel, antes de que ellos comenzaran la obra de reedificar, de reconstruir el templo que había sido destruido, ¿qué hicieron? Primero adoraron a Dios con el altar que ellos colocaron. Entonces nosotros tenemos que aprender esto. Nosotros, para poder obrar para la gloria de Dios, primero tenemos que adorarle. Primero tenemos que adorarle. Y para poder adorar a Dios, yo tengo que ser creyente en Él. Yo tengo que ser hijo suyo. Yo tuve que primero haberme convertido a Él para que yo pueda adorarle, como dice Jesús en Juan, en espíritu y en verdad. Solo para repasar, en el capítulo 1 de Esdras, habíamos visto, ¿se acuerda? Israel estaba en una tierra lejana llamada Babilonia. ¿Por qué estaban allá? Porque habían desobedecido a Dios y habían tenido que irse a una tierra ajena. ¿Por cuánto tiempo? 70 años. ¿Se acuerdan que por 490 años no le dieron descanso a la tierra? Cada 7 años. Y Dios fue contando todo eso y obligó a que los israelitas fuesen sacados de su tierra, fuese destruido el templo, fuese destruidas sus casas, y a la fuerza obligó a que Israel, la tierra, descansara. Todo ese tiempo que no habían dado descanso en desobediencia a Dios. ¿Se acuerda el capítulo de la última visita, el capítulo 2? Vimos muchísimos nombres y números, porque veíamos ahí el censo o el conteo de todos aquellos que regresaron en la primera ocasión que regresaron, porque van a ser 3 multitudes que van a ir regresando a Israel. Y ahora vemos aquí en el capítulo 3 cómo es que el altar del templo va a ser puesto otra vez en su lugar, y los cimientos del templo que se va a volver a construir es comenzado a realizarse. Ahora vimos aquí en la lectura que era el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, regresaron a su tierra. Y si yo era de tal lugar, pues llegué a mi lugar, me establecí. Ya todos se habían establecido en sus ciudades. Y vemos aquí que Israel se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Como un solo hombre en Jerusalén. Y para poder entender lo que tenemos aquí en Esdras 3, tenemos que entender que Israel celebraba 7 fiestas al año. No eran fiestas de emborracharse y de música y de cometer pecado. Eran fiestas solemnes que ellos llevaban a cabo para adorar a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en el primer mes del calendario judío, se llamaba el mes Abib. Y en este mes de Abib se celebraban 3 fiestas: la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. En este mes de Abib se celebraba la Pascua, que era cuando sacrificaban el cordero
para recordar cómo es que ellos habían sido sacados de Egipto. Después, por 7 días comían pan sin levadura y sacaban la levadura de sus casas. Y en tercer lugar, celebraban las primicias, que eran los primeros frutos, y ellos sembraban el primer fruto, el mejor fruto, era traído al templo y era ofrecido a Dios. En el segundo mes, que se llamaba en hebreo Siv, ellos celebraban la fiesta de Pentecostés. Pentecostés también tenía que ver con sus cosechas. En este día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fue cuando los apóstoles estaban reunidos con los demás hermanos en Jerusalén y descendió el Espíritu Santo, porque estaban ese día celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces, este es el primer mes. Aquí tenemos el segundo mes y el séptimo mes. El mes se llama Etanim. Y en este mes de Etanim se celebraban 3 fiestas. La fiesta de trompetas, que ahorita vamos a mencionar en la lectura que hicimos. La fiesta llamada Día de la Expiación. Y número 3, la que vamos a también a tratar hoy, tabernáculos. Y si puede contarlas, son 7, Pascua 1, panes sin levadura 2, primicias 3, Pentecostés 4, trompeta 5, día de la expiación 6 y tabernáculos 7. Estas eran las 7 fiestas que Israel celebraba cada año. Y entonces, donde leímos ahí en Esdras, ellos están en el mes Etanim, en el mes séptimo, y van a celebrar estas 3 fiestas. Ahora, tenemos que decir, yo conozco cristianos que celebran la Pascua el día de hoy. Está mal. La Pascua ya quedó atrás. Yo escucho de iglesias que piden que los hermanos entreguen las primicias. Eso está mal. Todo esto estaba bajo la antigua ley. Nosotros ya no estamos en esa antigua ley. Nosotros estamos en la nueva ley que trajo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Estas fiestas ya no las celebramos el día de hoy porque pertenecen a la antigua ley. Nosotros estamos en la nueva ley. Y los que habían regresado de Babilonia a Israel, al estar allá en cautiverio, vemos aquí que ellos se habían establecido en sus ciudades, en sus pueblos y en sus aldeas. Y se reunieron como un solo hombre en Jerusalén, porque allí en Jerusalén Dios había establecido su nombre. Años atrás, Salomón el rey había mandado a construir un hermoso templo allí en Jerusalén. Ese templo había sido destruido por los babilonios y ahora se va a volver a construir. Pero qué bonito ver aquí a los israelitas como un solo hombre. ¿Qué significa esto? Estaban unidos, estaban en armonía. Esto es lo que Dios quiere ver también entre nosotros en la iglesia el día de hoy. Leemos en Hechos 2:46 acerca de los hermanos en Jerusalén perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También leemos de los hermanos ahí en Jerusalén en Hechos 4, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común.
Pablo le escribió a los corintios y les pidió que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces Dios odia cuando entre nosotros hay pleito. Dios odia cuando el cristiano participa en una división o en una contienda. Dios ama cuando somos como Israel aquí, eran un solo hombre, estaban todos unidos. Y leímos acerca de dos hombres, que ya los hemos leído en este libro de Esdras, pero que van a ser muy importantes en todo lo que se va a llevar a cabo en Israel ahora que han regresado. Uno se llamaba Jesúa, o es el mismo nombre Josué. Josué o Jesúa, él iba a ser el sumo sacerdote. En el templo, aquí puede ver usted sacerdotes, había un sacerdote que era el jefe de los sacerdotes. Él se llamaba el sumo sacerdote y el sumo sacerdote aquí se llama Jesúa. Pero también estaba un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel, él iba a ser el gobernador de Judea, donde estaba el templo. Y estos dos hombres se levantaron y ¿qué hicieron? Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Fíjese cómo, a pesar de que el templo no lo habían reconstruido todavía, ellos tuvieron el deseo de edificar el altar que podemos ver en estas imágenes. Aunque no estaba el templo, ellos comenzaron con lo que sí podían hacer y era el altar. Ellos comenzaron con lo que podían hacer de inmediato. El templo se iba a llevar un buen tiempo y entonces ellos dijeron, miren, vamos a por lo menos poner el altar para que nosotros podamos comenzar a adorar a Dios. En el tabernáculo y en el templo estaba este altar que puede ver aquí en estos dibujos. Se llama el altar de bronce o se llama también el altar de holocausto. Estaba hecho de madera de acacia. Ese era un árbol del cual ellos extraían esta madera, pero como puede ver en esta imagen, por fuera estaba forrado de bronce, hecho de madera y de bronce. El mueble tenía 2,5 metros de alto, tenía 2,5 metros de ancho y tenía 1,5 metros de alto. Y dentro del altar, lo podemos ver en esta imagen, dentro del altar a la media altura había una rejilla. Debajo de esa rejilla estaban los carbones, la leña que obviamente producía fuego. Y aquí era donde se colocaban los animales que iban a ser ofrecidos a Dios. Aquí usted puede ver el fuego, el humo. Podemos ver cómo es que ellos aquí están moviendo las piezas de los animales ahí dentro del altar. Aquí hay animales que están esperando que sean degollados y sean puestos sobre ese altar. Podemos ver aquí cómo es que los israelitas que regresaron a Israel, ellos entendían que para agradar a Dios necesitaban este altar. ¿Para qué? Para cubrir sus pecados. ¿Para qué? Para poder ofrecerle a Dios este humo agradable que subía a la presencia de Dios. Ellos entendían que no necesitaban el templo terminado para adorar a Dios, que lo podían empezar haciendo a través del altar. Y entonces los israelitas, ellos lo que hacían para esta ofrenda, que se llama la ofrenda del holocausto. Leímos ahí que ellos ofrecían la ofrenda del holocausto. Ellos tomaban un novillo, una oveja, una cabra
o tórtolas o palominos. Y estos animales, cualquiera que escogían, era puesto dentro o sobre ese altar, y ese animal era quemado para que Dios lo disfrutara. Holocausto significa ascender. ¿Por qué? Porque ese humo ascendía, subía a la presencia de Dios para que Él lo disfrutara. Entonces podemos ver aquí cómo es que nosotros podemos aprender de este altar del holocausto. Este altar de holocausto y los animales siendo puestos sobre este altar nos habla de Cristo Jesús. Así también el Señor Jesucristo sobre esa cruz del Gólgota, cuando Él sufrió por nuestros pecados, así como estos animales eran quemados para que Dios los disfrutara, así el Señor Jesucristo, Él murió, Él se sacrificó sobre una cruz, llevando nuestros pecados para agradar a su Padre. Si nadie hubiese creído en Cristo en este mundo, aún así Dios Padre se hubiese deleitado con lo que hizo su Hijo sobre esa cruz. La muerte de Cristo fue como un holocausto que subió a su presencia, y Dios recibió como si fuera ese humo, esa aroma de su sacrificio, y Dios quedó agradado. ¿Cómo lo sé? Porque Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. ¿Está usted agradado con la muerte de Jesucristo? ¿Pudiera usted en esta noche entender? Cristo fue como ese animal, que Él se entregó completamente por mí en esa cruz, sí, para agradar a su Padre, pero también para morir por mis pecados. Y cuando uno cree, acepta a Cristo Jesús, ahora su vida es como holocausto. Debemos de entregarnos a Dios en sacrificio vivo, aceptable, dice Pablo en Romanos 12. El cristiano debe dejar atrás el egoísmo. El cristiano deja atrás la vanidad para ahora entregarse completamente a Dios sobre ese altar. Y entonces, así como ese altar para los israelitas que habían regresado a Jerusalén fue muy importante para ellos, así también debe ser para nosotros. Nosotros ya no vamos a hacernos altares como estos. ¿Por qué? Porque ya pasaron estos días, esta ley ya quedó atrás. Pero Hebreos capítulo 13 y versículo 10 nos enseña que nuestro altar es Cristo. Y así como ellos tenían comunión con Dios a través de estos animales que sacrificaban, así nosotros también, los que hemos creído en Cristo, tenemos que tener comunión con Dios todos los días, leyendo, meditando su palabra, orando, reuniéndonos. Así es como disfrutamos y tenemos comunión con Dios a través de nuestro altar, que es el Señor. Y vimos que los israelitas pusieron su altar sobre su base. O sea que parece ser que donde había estado el otro templo destruido, ellos buscaron en los escombros dónde es que había estado el otro altar, y el nuevo altar que edificaron Jesúa y Zorobabel lo pusieron en el lugar que antes había estado el altar. ¿Y por qué pusieron el altar? Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. El miedo que ellos sentían de que los pueblos que estaban a su alrededor llegaran y los volvieran a atacar, les hizo sentir la necesidad de obedecer y de adorar a Dios. Esto es algo en lo que he venido pensando en estos días. A nosotros como cristianos
Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas. Porque Dios puede ver cuando yo muestro que no necesito mucho de Dios, no puedo solo. Y Dios lo que hace a través de las adversidades es nos humilla y nos hace sentir lo pequeños y lo débiles que somos. Y Dios nos hace ver de una o de otra manera, tú no puedes sin mí. Israel puso el altar para adorar a Dios porque tenía miedo de las naciones a su alrededor. Y cuando las cosas van bien en nuestra vida, tenemos la tendencia a descuidar las cosas de Dios. Pero cuando viene una circunstancia difícil a nuestra vida y nos llenamos de miedo y nos llenamos de preocupación, ahí es cuando buscamos a Dios. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, no deberíamos necesitar que Dios traiga pruebas a nuestras vidas para que nosotros le busquemos. Imagínense que solo busque a Dios cuando me meto en un problema. Eso entristece el corazón de Dios. Yo debo adorar, debo servir, debo disfrutar a Dios en las buenas y en las malas. No lo hago porque me conviene, sino lo hago porque Él es el Dios supremo, soberano, inmenso, infinito, trascendiente, inmanente, eterno. Por eso es que servimos y adoramos a Dios. Qué feo es cuando yo me entrego a Dios, cuando ya veo que el agua me está subiendo ya por la nariz y siento que me voy a ahogar. Ahora sí, Señor. Ahora sí le voy a echar ganas en la oración. Ahora sí, Señor, le voy a echar ganas en la lectura. No, hermanos, usted y yo tenemos que adorar a nuestro gran Dios por lo que Él es. No adore, no sirva a Dios porque Él le da. Hay cristianos que hablan de que yo tengo que entregarme a Dios porque Él me bendice y me contesta y me hace esto y aquello. ¿Y qué va a pasar cuando nos vaya mal un día? Y venga una terrible crisis a nuestra vida. ¿Vamos a dejar de adorar a Dios? No, nosotros tenemos que adorar a Dios siempre. Y podemos ver cómo es que el miedo que sintió Israel hizo que ellos construyeran este altar para poder adorar a Dios. Y ellos entonces comenzaron obedeciendo lo que les indicaba la ley de Moisés en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Leímos ahí acerca del holocausto continuo. ¿Qué era el holocausto continuo? Que en la mañana, todos los días, en la mañana se sacrificaba un cordero y se quemaba sobre el altar, y en la tarde otro cordero se sacrificaba y se quemaba sobre el altar. Y al día siguiente, otro en la mañana y otro en la tarde. Y al día siguiente, otro en la mañana y otro en la tarde. ¿No ve este gran Dios al que servía Israel? Él quería que siempre hubiese humo subiendo a su presencia, porque Dios, Él exige adoración. Así debemos nosotros adorar a Dios. No lo adoro nomás cuando estoy aquí. Lo adoro cuando estoy en el trabajo, en la casa o en la calle. Estoy viviendo una vida que es como un humo que sube a su presencia, que es para su agrado. ¿Sí? Ellos iban a celebrar este holocausto continuo. Y entonces, cuando ellos ya habían construido el altar, ahora tocaba celebrar la última fiesta del año, la fiesta de tabernáculos. Todos los israelitas viajaban a Jerusalén y ellos tenían que hacerse una enramada.
Y usted pregunta, ¿y por qué tenían que hacerse una enramada? Ellos vivían en esa enramada por una semana. Y después de que terminaba esa semana, se regresaban a sus casas. Pero qué importancia, qué representaba esa enramada que ellos se hacían en la fiesta de tabernáculos. La Biblia nos enseña que esa enramada que se hacía cada familia era para que Israel se acordara que sus antepasados habían salido de la esclavitud de Egipto y habían vivido en tiendas, mientras Dios los iba llevando por el desierto para llevarlos a esta tierra de Canaán, donde ellos ya habían entrado. ¿Sí se fija? Dios no quería que Israel se le olvidara de dónde los había sacado. Dios no quería que Israel se olvidara de cómo Él los había bendecido y cómo ellos habían sido esclavos y Dios los había sacado de eso para que vivieran en tiendas y vivieran una vida libre de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Él no quiere que se nos olvide de dónde nos sacó Dios. ¿Se acuerda su vida sin Cristo? Entregada al pecado. En algunos casos entregada al vicio. Entregados a la maldad. Entregados a la vanidad. Una vida de pleitos, de discordias. Y el Señor nos sacó de eso. A los que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, la sangre de Cristo nos ha rescatado de todo eso. Y Dios no quiere que se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Él quiere que esto produzca en nosotros agradecimiento a Él, para que nosotros estemos siempre honrándole y alabándole. Y durante esta fiesta de tabernáculos, ellos durante esos 7 días ofrecían sacrificios a Dios en el templo. Y usted puede leer acerca de eso en Números capítulo 29. Pero imagínese por un momento a estos israelitas. Habían estado en una tierra ajena y por 70 años no habían hecho nada de esto, porque no podían, no tenían su templo, estaban en una tierra ajena. Pero qué bonito, ahora habían regresado a sus casas y ahora iban a volver a hacer todas estas cosas. Y aparte de los holocaustos continuos, ellos también celebraron las nuevas lunas. En la nueva luna se tocaban las trompetas. Y todas las fiestas solemnes de Jehová, todas estas 7 fiestas, las estaban reactivando. Todo sacrificio espontáneo porque nacía en el corazón de alguien decir, yo quiero de mi voluntad ofrecerle este animal a Dios, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Y entonces vemos cómo es que en este mes 7, en el primer día se tocaban las trompetas en la luna nueva, en el día 10 se celebraba el día de la expiación. El día de la expiación era cuando Dios trataba el pecado de todo Israel. Escogían a 2 chivos. Un chivo iba a ser llevado a una tierra lejana, deshabitada, y ese chivo iba a morir allá, solo, abandonado. Pero antes de que ese chivo fuese llevado a esa tierra, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre el animal. ¿Por qué hacía eso? Como si estaba poniendo los pecados de todo Israel sobre la cabeza de ese animal. Y ese animal era llevado, un hombre lo llevaba y llegaba donde estaba todo solitario en el desierto y lo dejaba ahí para morir. Y el otro chivo era degollado, su sangre era tomada y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, dentro del tabernáculo donde moraba Dios, donde estaba el arca del pacto con los querubines, y el sumo sacerdote tomaba la sangre y la esparcía 7 veces sobre ese altar, y de esa manera
se expiaba el pecado, se cubría el pecado. Esto nos habla gloriosamente de nuestro Señor Jesucristo, que Dios, para quitar, para expiar nuestros pecados, Dios vino en el Señor Jesucristo a esa cruz, y así como ese chivo cargó esos pecados y se fue a una tierra lejana para morir solo, así Cristo, Él fue cargado con nuestros pecados, y en esa cruz, ¿quién lo abandonó? Dios. Cristo murió solo sobre esa cruz. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también el otro chivo que fue degollado, que su sangre fue llevada al lugar santísimo para salpicarla sobre el arca del pacto, nos habla de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros. Dios quiera que alguien en esta noche pueda entender: Cristo es ese chivo que fue abandonado, cargado por mis pecados. Cristo también es ese otro chivo que fue degollado y que su sangre fue derramada para que mis pecados fuesen quitados. Usted pudiera entender la salvación que hay en Cristo al entender lo que celebraban el día de la expiación. Entonces, el día 1, trompetas. Día 10, día de la expiación. Día 15 del mes Etanim, el mes séptimo, celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y aquí es donde vamos a necesitar a todos los que trabajan en la construcción aquí. Todos ustedes son expertos albañiles. ¿Ustedes sabían que la Biblia hablaba de albañiles? Ya lo leímos. Y vamos a ver que Jesúa y Zorobabel van a organizar para que los albañiles y los carpinteros comiencen construyendo el cimiento del templo. Imagínense el ánimo y el gozo que había en el pueblo de Israel. Este edificio tan hermoso que Dios había morado allí, había sido destruido, y ahora 70 años después se va a volver a construir. Y entonces ellos se empiezan a activar, pero ya vimos, ¿qué hicieron primero? Adoraron. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora van a servir, ahora van a obrar. Por eso decía, primero adoramos, después obramos. Y entonces ellos le dieron su paga a los albañiles y a los carpinteros. Y también le dieron comida, bebida y aceite a los que eran de Tiro y de Sidón. Estos eran lugares hasta el norte de Israel, ¿sí? Y de allá en el norte, lo que hoy es Líbano, iban a traer madera de cedro para construir el templo. Esto mismo lo había hecho Salomón. Cuando él había construido el templo, él había mandado traer cedros del Líbano, y esta era una madera preciosa, y con esta madera se iba a volver a construir el templo de Jehová. Lo iban a cortar, lo iban a subir a un barco allá en Tiro y en Sidón, y se iban a venir por la costa del mar Mediterráneo e iban a llegar a Jope, y en Jope lo iban a bajar y lo iban a llevar a Jerusalén, donde se va a volver a construir el templo. Y aquí vemos a Dios obrando. ¿Se acuerdan que Ciro era el rey de Persia? Era un hombre que era de un país que no conocía a Dios, y aún así Dios puso en su corazón dejar que los israelitas regresaran a su país. Pero Dios también puso en el corazón de Ciro que Ciro mandara que se ofrendara para que se construyera este templo. Todas las cosas se están acomodando. Y hermanos, cuando estudiábamos el primer capítulo de Esdras, habíamos visto que a veces en nuestra vida las cosas parecen salirse del control de Dios, pero no. Dios es soberano, Dios está sobre su trono,
y Él permite que todas las cosas se lleven a cabo por algún propósito que Él tiene. Y organizaron a los sacerdotes y a los levitas, a los carpinteros, a los albañiles, a los levitas que tenían más de 20 años, y parece ser que se llevaron casi todo un año preparando los materiales para comenzar a construir el templo. Y podemos ver cómo Jesúa, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. En el versículo 1 los encontramos unidos adorando a Dios. Ahora en el versículo 9 los encontramos unidos sirviendo a Dios. Eso es lo que quiere ver Dios en nosotros también. Unidos adorándole, unidos sirviéndole. ¿Y cómo fue que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, a los hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel? Este era un día gozoso. Ya las lágrimas y la tristeza había quedado atrás. Ahora vamos a poner el cimiento para volver a construir el templo. Y ahí están los sacerdotes vestidos con sus vestidos hermosos. Ahí están con sus trompetas anunciando lo grande que esto era. Ahí estaban los levitas también tocando su címbalo. No es el tema, pero ya que estamos aquí viendo trompetas y címbalos, ¿por qué no usamos trompetas y címbalos en nuestras reuniones? ¿Por qué solo cantamos y no usamos instrumentos como lo hacen otros lugares? Sencillamente porque ese es el orden que encontramos en la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la casa de Dios nunca encontramos instrumentos. Ni en el tabernáculo, ni en el templo, ni en la iglesia. Cuando leemos de instrumentos, siempre es afuera de la casa de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, el famoso Salmo 150, que alguien quizás piense, el hermano David, como que no ha leído el Salmo 150, porque el Salmo 150 claramente dice que alabemos a Dios con arpa, con salterio, con címbalo. Sí, pero eso era fuera del templo, lo hacían en el patio. Si ustedes, ojalá un día nos visitan en la casa, nosotros en la casa, Felicita se pone a tocar el piano y nosotros cantamos himnos. Entonces no hay problema escuchar himnos con música en la casa, pero en la iglesia donde Dios mora, no encuentro que hayan instrumentos. Entonces por eso no lo hacemos, porque queremos apegarnos al orden que está en la palabra de Dios. Ahora, ellos comenzaron con el cimiento. Vamos a preguntarle a un maestro albañil de alta categoría. Yo por ahí supe que tenemos aquí a alguien que está altamente calificado. ¿Qué tan importante, hermano Luis, es el cimiento? Es la base de una casa. Muy importante. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, esto me enseña que en el templo lo habrán hecho con mucho cuidado, y así Dios, Él quiere que nosotros en la iglesia, y no me estoy refiriendo al cimiento físico, me estoy refiriendo al cimiento espiritual. Él quiere que toda iglesia esté edificada sobre el Señor Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. En Efesios 2, versículos 20 a 22, leemos que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si ustedes que trabajan en la construcción ven importante cuando se trabaja el cimiento, si ellos cuando reconstruyeron este templo lo habrán organizado y lo habrán hecho de la mejor manera posible con la ayuda de Dios, así también debe ser en la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, esto tiene que ver con la enseñanza que damos. ¿Sobre qué debemos basar las enseñanzas que damos en la iglesia? Sobre Cristo, que es la piedra principal, sobre lo que predicaron los profetas, sobre lo que predicaron los apóstoles. Entonces no es conforme a mi palabra ni a la suya, sino en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, debemos entender qué es nuestro cimiento y debemos edificar sobre ese cimiento. Y vamos a ver aquí cómo es que cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ellos aquí estaban entendiendo lo bueno que Dios es. Habían tenido años difíciles allá en Babilonia, pero ahora que estaban de regreso en Jerusalén y estaban reconstruyendo el templo, alaban a Dios y reconocen que Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esto se parece a lo que encontramos en los Salmos 107, 118 y 136. En esos tres salmos leemos: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, hermanas, estemos sanos o enfermos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tengamos abundancia o tengamos escasez, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Se nos muera un ser querido o Dios lo salve, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios no puede cambiar. Dios siempre es bueno. Cuando le va bien, es bueno, y cuando le va mal, Él es bueno. No piense que cuando nos va bien, Dios es bueno, y cuando me pasan cosas que no quiero, es que Dios es malo. No. Dios es bueno. Él es continuamente bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y ellos alabaron a Dios, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban contentos, y ellos adoraron a Dios por el trabajo que se estaban haciendo, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, o sea, los ancianos, los que ya eran grandes de edad, ellos habían visto la primera casa, el primer templo, y ahora cuando ven que se echan los cimientos de este templo, ellos lloraron en alta voz. Y mientras muchos otros daban gritos de alegría, así debemos nosotros animarnos y debemos alabar a Dios cuando vemos que su templo hoy en día crece y Dios bendice su palabra y Él obra para su gloria y su honra. Y había tanto júbilo, había tanta alegría que vimos en el último versículo que no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Y así nosotros también, nuestras alegrías más grandes deberían de venir cuando vemos a Dios
bendecir y prosperar su palabra entre nosotros.